Madrid Norte en la Onda. 12:52 de la tarde. Hace un mes se culminaba la reestructuración del transporte público por carretera en Colmenar Viejo y entre las medidas que se destacaban la puesta en marcha de 2 líneas de autobús urbanas que sustituían a las existentes. Además, por otro lado, de la extensión del recorrido de la línea 720 que conecta con Collado y Bielba y que desde hace un mes lleva también hasta el centro comercial El Ventanal de la Sierra o al centro de Salud Sur. Una reestructuración que, sin embargo, no ha gustado a todo el mundo, a todos los vecinos. El caso es que incluso han comenzado una recogida de firmas para pedir cambios. Vamos a escuchar a Jean-David Levar, que es vecino del barrio de la Estación, que señala que, por ejemplo, uno de los cambios que se han hecho y que no les gustan es que el centro del pueblo se ha quedado sin autobús propio. Primero a los vecinos les genera malestar porque, claro, tenemos 2 líneas, se ha quitado el circular, una que va al oeste de Colmenar, otra al este, ¿vale? Que no recoge todo el pueblo. Además que ya con esta línea la frecuencia por la mañana más o menos es igual, quitando el 13 y el 4 que teníamos antes, y ahora solamente tenemos el 1 y el 2. Entonces los autobuses van llenos encima por la mañana, cuando llegan al barrio de la Estación o hacia casi el Portazuelo están todos llenos, la gente no puede entrar. Hay hasta gente que ha escuchado el conductor que decía que no podían ni cerrar la puerta. Este vecino forma parte de un grupo muy activo en redes sociales donde continuamente se están hablando justamente de temas relacionados con el transporte urbano y que por otro lado pues también forma parte de un grupo que está recogiendo firmas para pedir cambios. Por otro lado señala que esta reestructuración está generando que algunos vecinos, sobre todo mayores, tengan que pagar 2 autobuses si quieren acercarse hasta el centro de salud y vivieran en un barrio alejado de ese ambulatorio. Hay gente anciana que tiene que ahora coger 2 buses para ir al centro de Salud Sur y eso no es normal. Hay gente que no tiene dinero que no puede coger 2 billetes, eso tampoco es normal. Es que si tienes que coger 2 buses, tienes que pagar 2 billetes. El billete son 1,30, que son 2,60, es decir, que al final tienes que pagar 5 euros para un viaje. Y estos 5 euros es un viaje de Madrid a Colmenar y Colmenar a Madrid. Es que no es normal. Por lo menos tendría que tener un billete único durante un tramo de tiempo. Ayer el transporte público volvió a protagonizar el pleno municipal en Colmenar Viejo debido a una moción de Ganemos, el Partido Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia que fue presentada por este último partido político. Por otro lado, el PSOE presentó una enmienda de sustitución a la misma y el caso es que al final no fue aprobada ni la moción ni obviamente la enmienda de sustitución se dejó sobre la mesa. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con los partidos políticos que la presentaron. Carlos Gómez, por ejemplo, de concejal de Ganemos Colmenar, señala algunas de las soluciones urgentes que presentaba esta moción para solventar problemas que han surgido por la reestructuración. Había medidas que se podían aplicar inmediatamente, como intercambiar la línea 1 con la línea 2 para que el barrio de la Estación pudiera tener en un autobús servicio al Instituto Rosa Chacel, al Ángel Corella y al Centro de Salud Sur, por ejemplo, y otras medidas un poco más a largo plazo como reestructurar todas las líneas de Colmenar Viejo de una forma pausada y contando con todos los vecinos y vecinas de Colmenar Viejo. Y una de las grandes reivindicaciones del transporte en Colmenar Viejo es una línea que pase por el centro del pueblo, que se ha venido reclamando en los últimos años y que todavía estamos a la espera, no se ha incluido en esta nueva ordenación, aunque haya quien lo prometa para las elecciones para a partir de mayo. Y luego también hay un gran problema con la eliminación de la línea circular y se encuentran, por ejemplo, los usuarios de Asprodico, del centro de Asprodico, que ya no tienen un servicio la puerta como tenían anteriormente y ya tienen que coger una parada de autobús que les deja bastante más lejos con los problemas que eso conlleva. Por su parte, el Partido Socialista propone crear una nueva línea urbana, la 3, que dé servicio principalmente al centro del pueblo, pero eso sí en conexión con la estación de cercanías de Renfe. Escuchamos a Fernando del Valle, su portavoz. Solicitar que se implante una nueva línea que una el centro del pueblo con la estación. Es lamentable que desde el centro del pueblo no se pueda ir a la estación. Y lo que es más importante, esa línea además serviría de tráfico urbano dentro del centro del pueblo. Con lo cual tendríamos 3 líneas que unen el pueblo, la parte este, la parte central y la parte sur con la estación. Una vez que tuviésemos 3 líneas que llegan a la estación, hacer que una de ellas se prolongue hasta el barrio de la estación. Es decir, cada 20 minutos tuviesen, aproximadamente,
tuviese el barrio de la estación un autobús que les lleva desde el barrio a lo que es la estación del tren, y desde ahí con conexión inmediata tener todo el pueblo, 3 autobuses a todos los sitios del pueblo. Esta mañana el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Jorge García Díaz, no veía con muy buena cara que se hubiera dejado sobre la mesa esta moción que ellos lideraban. Vamos a escucharle. El PP no es capaz de asumir que lo que tiene que hacer es intentar rectificar el error, pero lo que más nos llamó la atención fue que el PSOE, concretamente el PSOE de Fernando del Valle, intentó en todo momento, evidentemente haciendo seguimiento de la política que ha realizado durante toda la legislatura, bombardear, torpedear este proyecto que es un proyecto vecinal. ¿Y cómo lo hizo? Pues interponiendo una moción de urgencia a las 3:30 de la tarde, 2 horas antes del inicio de las preguntas en el Pleno, con el fin de sustituir todos los acuerdos que habíamos propuesto, que eran los acuerdos propuestos por los vecinos, recogidos de sus plataformas y recogidos de nuestras aportaciones, con las aportaciones de ellos. Evidentemente, pidieron que se quedara encima de la mesa el Partido Popular para seguir alargando este procedimiento. Mientras tanto, el Partido Popular colmenareño señala que la reestructuración se ha hecho de acuerdo a un documento común presentado por partidos políticos con aportaciones vecinales, aunque también reconoce que el consorcio no ha puesto en marcha un tercer eje de transporte urbano que debería ponerse en marcha. Vamos a escuchar a Jorge García Díaz del Partido Popular. Todos los partidos políticos proponían eliminar la línea 6, proponían eliminar la línea 5 y todos decíamos que se tenían que estructurar 3 ejes que conectasen la estación con Colmenar Viejo. El consorcio de transportes ha puesto 2 de los ejes, falta un eje, un tercer eje que nosotros defendemos y de hecho nos hemos comprometido a ponerlo en marcha desde el Ayuntamiento si gobernamos a partir de mayo. Pero las propuestas que ayer hacían, lo que hacían era intentar echar leña al fuego, ¿no? Es decir, es verdad que hay que revisar esta reestructuración que se ha hecho. Hay determinados fallos, pues como las horas de entrada al distrito de Ángel Corella o algún colegio, pues sí, hay que tomar medidas para solucionar eso, pero las propuestas que hacían eran propuestas sin cabeza, ¿no? Porque proponían, por ejemplo, que los autobuses que salen desde la estación no salgan a la misma hora, lo cual es un error porque además los vecinos piden lo contrario. Y es que cuando llegue el tren puedan coger el autobús, no que tengan que estar esperando 15 minutos, ¿no? La propuesta del PSOE y del Partido Popular es volver a sentarse para consensuar medidas que se puedan trasladar a un pleno municipal en abril y luego trasladarlas finalmente al Consorcio Regional de Transportes. Con esto terminamos esta primera media hora, pero volvemos después del boletín municipal, del boletín de noticias, para hablar de cicultura. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.